Amén. Que Dios les guarde. Damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente reunirnos en este lugar para compartir un tiempo donde podemos aprender de la palabra del Señor. Así es, Señor. Este mensaje bíblico que ha movido y conmovido y creado gran controversia durante miles de años, pero que cuando aprendemos a conocerlo y encontramos el misterio del Evangelio, nos damos cuenta que es una bendición para las personas, para nosotros, para la vida en general, cumplir con su palabra. Nos bendice con promesas especiales el Señor. Bueno, en fin, el Señor a través de la Escritura nos enseña, nos guía, y el objetivo es que usted y yo podamos encontrar nuestra salvación ante su presencia, la salvación del alma. Amén. Así que damos la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en este lugar, a los hermanos que se conectan a través de las redes sociales y todas estas plataformas. Recordarles que no debemos dejar de cuidarnos, amén, y que en general el Señor tiene para nosotros una bendición especial, amén. Hay que seguir manteniendo el respeto por el prójimo, es parte de los mandamientos del Señor. Cuando alguien señala de que si viene un enfermo Dios le pediría el pase verde, la verdad es que nosotros tampoco haríamos eso, oraríamos por el enfermo. Y si estuviéramos con aforo completo, alguno de nosotros saldría para que ese enfermo pudiera entrar. Así corresponde, así debe ser. No al revés, no en desorden. Así que les invito a que puedan participar de las reuniones presenciales mientras mantengamos el cuidado, la protección, el lavado de manos, el distanciamiento. Las cosas permanecen bien. Cuando la gente se descuida y no presta atención a las normativas, ahí es otra cosa. Amén. Así que todos bienvenidos. Dicho esto, vamos a comenzar este servicio y vamos a dar gracias al Señor a través de una oración. Les invito a orar. Buen Dios y buen Padre Celestial, le agradecemos este tiempo, la oportunidad de poder compartir con usted, compartir con nuestros hermanos y avanzar, Señor, en lo que es su palabra, en lo que es este evangelio maravilloso. Le pido que desde ya, Señor, se lleven nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras necesidades, que a veces nos agobian, nos desesperan, Señor, porque además no tenemos las respuestas para todo. Y frente a esta encrucijada, Señor, no sabemos qué hacer. Yo le ruego, Padre Santo, que usted nos bendiga a los que están conectados, a los que se conectarán, a los que por primera vez van a ver tal vez este servicio, esta palabra, para que tú, Señor, intervengas y toques sus vidas, Señor, de manera especial y sobrenatural. Te damos las gracias, Padre eterno, en esta hora y te pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar al Señor. Número 98 en las carpetas. Número 98. Hay ángeles volando. Hay
Cuando el Espíritu toca, la iglesia se alegra, canta, ríe, alaba y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente el Espíritu Santo, iglesia ahora, confía hermano, esta es tu hora. Hay bendición y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios. Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sin lugar a dudas que esta alabanza entrega una gran realidad. Amén. ¿Le parece si oramos por sus necesidades, por sus problemas? Si es que ha venido con alguna carga, para que el Señor pueda llevar nuestras cargas y así desahogarnos en el Señor, para que Él, a través de su palabra, pueda entrar en nuestra vida y llenar nuestro corazón del consejo sabio de su palabra. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, le damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Le ruego, Señor, por misericordia, que usted en esta hora interceda, Señor, por cada una de nuestras vidas. Si nos encontramos enfermos, Señor, trae sanidad. Si hemos venido con dolor, con angustia, con cansancio, con desespero, con necesidad, cualquiera sea el nombre, Señor, te ruego en esta hora que nos liberes de aquello y traigas paz a nuestros corazones. Padre, usted los puede transformar todo en tan solo un instante. Yo le ruego que nos bendiga, que nos fortalezca, que traiga ánimo a nuestra vida, que podamos, Señor, trabajar en tu obra. Padre Santo, que podamos transformarnos a tu presencia para ser llevados donde ti, Señor, y que todo lo que está a nuestro lado, Señor, ya sea bueno o malo, que no haya estado a nuestro gusto y que nos haga sentir dolidos, con desespero, con tristeza, esa tristeza, esa angustia sea transformada en gozo, en tranquilidad, en paz. Trae tu bendita paz, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te lo rogamos, te lo imploramos, Padre. Así que te rogamos que nos bendigas ahora para seguir este servicio a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Vamos a estar cantando una alabanza más para después estar pasando la palabra al Señor. Número 132 en las carpetas. Número 132. Si tú no estás, mi menor.
caminar. Eres mi socorro, eres mi fortaleza, eres mi gran ayuda en la tempestad. ¿Cómo podré vivir sin ti? Si tú eres mi esperanza, eres tú mi alegría. Te necesito, mi Señor, a cada instante, en cada minuto, en cada día. ¿Cómo podré vivir sin ti? Si tú eres mi sustento, eres mi compañía, eres mi amparo, mi Señor, de noche y día. Vivir sin ti, Señor, yo no podría. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Amén. Vivir sin ti, yo no podría. Que sea esto una realidad en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor, ¿les parece? Si ponemos orar para que podamos leer su escritura y aprender de ella juntos y pedirle al Señor que quite toda venda de nuestros ojos, que nos transforme, que nos renueve, que haga algo con nosotros. Queremos aceptarle en nuestro corazón de la mejor forma posible. Amén. Así que yo les invito a que podamos estar poniéndonos de pie y orar por su palabra. Padre eterno, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Le ruego en esta hora
que todo lo que hagamos, que esté, Señor, en su palabra, sea motivo de bendición para nuestras vidas. Conceda la capacidad, Señor, en mi vida de poder exhortar de la mejor forma posible este mensaje. No con lo que yo crea, no con mis apreciaciones, sino que enfocándonos completamente en lo que es su palabra. Gracias, Padre, te damos en esta hora y te rogamos tu bendición sobre este tiempo donde leeremos tu palabra, Señor. La escudriñaremos y aprenderemos de ella. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a hablar de algo que poco nos gusta abordar. Es difícil de abordar esta palabra. Pero le pedí al Señor hoy día que nos ayudara, que nos inspirara para este tiempo, para hablar de su palabra en este momento. El libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 16 en adelante, hasta el verso 21, si no me equivoco. ¿Ya? Dice así entonces la palabra del Señor. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Esta es la palabra que hemos leído en este día y que vamos a tratar de abordarla de la mejor forma posible. Son textos complejos, cruciales y difíciles de exhortar porque aparentemente caen en una contradicción. Esto es una aparente contradicción, pero como la Escritura en sí misma se interpreta, vamos a encontrar en ella la interpretación del texto. Eso es lo fundamental en todo. No lo que yo digo, porque yo podría estar equivocado, sino más bien lo que dice la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Oremos otro poquito. ¿Qué les parece? Es bonito orar, es rico orar. Así que pongámonos de pie. Padre Santo, le damos las gracias porque su palabra está leída, porque somos pequeños. Señor, imprecisos muchas veces, Señor. Anhelamos encontrar las respuestas a todo, Señor. Sin embargo, debemos ir paso a paso porque no alcanzamos a dimensionar lo extraordinario de tu palabra y la profundidad de ella, la inmensidad de ella, Señor. Pero le ruego que conceda a nuestras vidas la capacidad de recepcionar su palabra y nos dé la sabiduría suficiente para, en estos pequeños versículos, exhortarla de la mejor forma posible. Coloque esa capacidad receptiva y utilice mi vida, Señor, conforme a su misericordia. Se lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre. Que Dios nos bendiga.
Vamos a la palabra. Gálatas 5:16. Si la leemos de nuevo. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. En otras versiones bíblicas dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Y siempre hablamos de concupiscencia y nunca o pocas veces buscamos su significado o lo comentamos. Entonces es importante detenernos ahí, porque es una palabra bastante extraña para nuestro vocabulario habitual, pero que representa un significado o tiene un significado muy profundo. La concupiscencia, en un diccionario común y corriente, señala que es el deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo también sexual, exacerbado o desordenado. Abarca dos cosas. Es una ansiedad por algo, por un terreno, por cualquier cosa, y además a eso se le agrega una ansiedad por cubrir este deseo sexual exacerbado o desordenado. Entonces, cuando encontramos en algunas versiones que dice no satisfagáis las concupiscencias de la carne, creo que la palabra concupiscencia es mucho más completa que decir los deseos de la carne solamente. ¿Por qué razón? Porque ahí solo a veces nos quedamos con qué es lo que yo deseo y lo saneamos un poco. Tendemos como seres humanos a no reconocer cuál es nuestra debilidad. Pero es algo innato en nosotros. Jamás por un tema de orgullo, de soberbia, vamos a reconocer ante otros nuestras debilidades. Todo lo que nos rodea nos enseña a esconder nuestras debilidades y solo mostrar esta aparente fortaleza para liderar, para gestionar, o todo lo que haya que hacer es porque tenemos dominio de todo y tenemos la seguridad, a veces no teniéndola, a veces no teniendo este dominio propio. Que Dios nos bendiga. Frente a eso, la concupiscencia y todas estas obras de la carne están relacionadas con un desafío al hombre y a la mujer a plantearnos una vida. Los Gálatas eran personas a las cuales el apóstol Pablo había predicado hace muchos años e instauró una doctrina de los apóstoles. Pero entre el tiempo que él los visitó, cayeron de esa doctrina porque hubo gente que visitó las iglesias y aparentemente decían una verdad bíblica, pero desviaban el concepto. Que Dios nos bendiga. Siempre hablamos de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Están pegaditos. Luego de terminar este versículo, el versículo 21, comienza el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Me faltan dos, me parece. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La templanza está relacionada con el dominio propio. Que Dios nos bendiga. Entonces, frente a esta realidad, se generan estos dos polos, el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y siempre decimos que, o nos detenemos en el versículo número 18, mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero cuando hablamos del término ley en el versículo de Gálatas capítulo 5, verso 18, en su texto no está hablando de la Torá, está hablando de la ley judaica. No está hablando de el Pentateuco o los escritos de Moisés, inspirados obviamente por el Señor. Porque si Pablo enseñase eso, Pablo dijera que la ley de Jehová no nos sirve, entonces se contradeciría a sí mismo y contradeciría la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 13, que fue una de las cosas por las cuales inventaron y se tomaron para apedrearlo en muchas ocasiones. Así mataron a Esteban. ¿Por qué? Porque eso constituye un falso profeta, un falso maestro. Entonces, en algún momento, si usted puede buscar las predicaciones anteriores,
hablamos sobre las leyes a las cuales se refiere el apóstol Pablo. Y entre ellas se refiere a 7 leyes distintas. Amén. Cuando hablamos de estas leyes, hablamos de la ley de la circuncisión, porque Pablo también enseña sobre la circuncisión en Gálatas. Y dice, no es una obligación, pero no está hablando de la circuncisión que aparece en el libro de Éxodo, sino que está hablando de la circuncisión enseñada por los judíos como método de salvación. Y el método de salvación no era la circuncisión, sino la fe en Jesucristo. Entonces, hay que ir depurando el lenguaje, porque de este modo podemos entender la Escritura. Cuando leemos entonces cuando leemos Gálatas y buscamos de su palabra, entonces nos encontramos con estas bendiciones. ¿Cómo yo lucho en contra de las obras de la carne? Porque si las enumeramos y partimos por la primera, o sea, ¿quién no ha tenido el deseo de tener otras cosas? ¿Quién no ha tenido un anhelo pasional, que es una de las debilidades más ocultas que tenemos, porque la conocemos solo nosotros y Dios? ¿Quién no ha tenido deslices en los cuales se ha visto doblegado a sucumbir ante esta concupiscencia, ante este deseo exacerbado y desordenado por algo? ¿Cuántas veces no hemos caído? Grandes líderes han caído en la concupiscencia porque se han descuidado en la palabra. Porque han malinterpretado este mismo texto bíblico, creyendo que cuando Pablo habla de esta ley, está hablando de la ley de Moisés. Él está hablando de la ley del pecado. Cuando hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando de qué nos enseña, o cómo esta ley nos enseña qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Si hacemos un paralelo entre el primer versículo, Gálatas 5:16, manténgalo ahí, hermano José, yo voy a buscar un versículo. Amén. 5:16. Dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sigamos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una dicotomía, un choque ahí. La carne desea ir, saciarse. La filosofía enseña sobre el cerebro reptiliano y la incapacidad que tenemos de dominar nuestro cerebro. No voy a entrar en una doctrina filosófica, sino más bien una explicación muy sencilla que dice que esta parte de nuestro cerebro no podemos dominarla y está relacionada con 3 o 4 cosas, si no me equivoco. Está relacionada con dormir, con comer, con ir al baño y con la necesidad sexual. Eso es incontrolable, salvo algunos que lograron pasar a un nivel más espiritual, como el apóstol Pablo, que practicaron el nazariato e hicieron el compromiso de castidad y no lo quebrantaron. Pero ello era logrado solo y únicamente cuando entrabas a un estado espiritual. De ahí a obligar a toda una congregación o a todo un pueblo a que practique lo mismo, no es bíblico. ¿Ya? Entonces, frente a eso, tenemos que la ley, escrita por Moisés, señala varias cosas. Yo las voy a leer del libro de Éxodo capítulo 20 y vamos a ver lo que dice. Dice, verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Cuando el mensaje del Señor, hay un mandamiento acá. Verso 14 del capítulo 20 de Éxodo. Dice, no cometerás adulterio.
Y Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley, esa ley del pecado. O sea, aquí hay que declarar bien esto. No es que la palabra nos delata cuando estamos en pecado. Entonces señala el apóstol Pablo que si estoy en el Espíritu no puedo estar bajo la ley del pecado, porque estoy cumpliendo con la ley de Jehová. Entonces, sigamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Todos pecados relacionados con las concupiscencias del primer versículo que leímos. Bueno, en los 10 mandamientos el Señor establece que no debemos cometer adulterio, que no debemos hurtar, que no debemos hablar contra nuestro prójimo, que no debemos codiciar. ¿Se acuerdan lo que era concupiscencia o no? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué hago esta comparación? Porque siempre que leemos las obras de la carne, nunca hablamos de la solución para quebrantar esta ley del pecado, para hacerlo al revés, para solucionar esta inseguridad que tenemos. Entonces, cuando usted cumple con la ley escrita por Moisés, usted no va a fornicar, usted no va a adulterar, porque en ello está quebrantando uno de los mandamientos, e inclusive está quebrantando el de no mentir. Amén. Que Dios nos bendiga. Verso 20 dice, idolatrías, y uno de los primeros versículos o mandamientos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, pero antes de eso hay otro que señala lo siguiente. Verso 4 del libro de Éxodo capítulo 20 dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ahí dice que las obras de la carne están compuestas por idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Cuando habla de enemistades, la ley de Moisés dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. El falso testimonio trae contiendas, trae disensión. Cuando habla de herejías, está hablando de no tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente nuestro Dios al que tomare su nombre en vano. Cuando no sé si usted ha visto, pero hay videos donde la gente está maldiciendo en su comentario y pone el nombre de Dios en medio de esos comentarios. O cuando está en medio de deleites pecaminosos, osa hablar el nombre de Dios. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el mensaje? Hace unos días hablaba sobre esto y conversaba la profundidad que tiene esto y lo complejo que es. Hoy día nosotros somos una sociedad extraña, porque la generación nueva, los millennials, la generación que ha irrumpido en la nueva política, en la nueva generación que llaman, esto no tiene sentido. Y están curados de espanto. Ellos dicen, no, para mí, yo practico hechicería, me peleo con quien quiero, tengo orgías, porque así es. Le da lo mismo si alguien tiene o no tiene orgías. La verdad es que este mensaje no es para juzgarlo a usted. Yo no soy un juez, no puedo decir, usted está en pecado y no voy a hacerlo, porque no me corresponde. A mí me corresponde educarlo y decirle a usted que la Biblia dice que la idolatría no es buena, que la hechicería no es buena, que las enemistades no son buenas, que los pleitos no son buenos, que los celos no son buenos, que las iras, que las contiendas, que las disensiones, que las herejías no son buenas. El verso 21 habla lo siguiente, dice, las envidias. Y la palabra del Señor, los escritos de Moisés dice, no codiciarás
la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, no vamos a codiciar nada. Amén. Entonces, al analizar Gálatas 5, del 16 al 21, cuando en el verso 18 habla sobre la ley, no está refiriéndose directamente a esto. Porque lo que está diciendo ahí es cumplamos con esto. Entonces, esa es la diferencia que hay que hacer en nuestro análisis. Porque sería re fácil decir, ves, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces quiere decir que puedo adulterar. Entonces quiere decir que me puedo emborrachar y entrar en orgías. Entonces puedo hacer todo lo que a mí me plazca. Entonces el apóstol Pablo habría sido asesinado, apedreado, porque eso dictaba la ley de aquel tiempo. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Qué es lo que hace esta palabra? ¿Qué dice la misma escritura en el libro de Pedro, si no me equivoco? ¿Qué es la ley? ¿O qué es el pecado, perdón? Dice y señala allí que el pecado es el quebrantamiento de la ley. O sea, esta ley de Moisés, cuando se quebranta, cometemos todo eso. ¿Se da cuenta que nos han engañado? ¿Por qué? Porque hemos pecado, porque hemos ignorado que estaba aquí el misterio. Porque hemos creído que estaba todo resuelto, o se nos ha enseñado de ese modo, y hemos dado rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Amén. Que Dios nos bendiga. Uno de los textos de la palabra de Moisés es celebrar las fiestas solemnes, entre ellos el día de reposo. Y es curioso porque nunca hablamos de esto. Y cuando hablamos de esto nos molestamos, o algunos se molestan, porque piensan que nos queremos transformar en adventistas. Y la Escritura nos señala eso. Señala que debemos respetar este día conmemorado por el Señor. ¿Y qué dice? Y entonces nunca vamos al origen, nunca nos hacemos una pregunta para averiguar quién cambió la palabra, quién osó generar este cambio. Y si vamos a la historia, este cambio se produce hace 1700 años atrás, en el sínodo de la Odisea, donde se hace uno de los primeros, por así decirlo, congresos, ¿ya? Entre el año 363 y el año 364 después de Cristo. ¿Quién mandaba allí? ¿Quién había creado y levantado toda una estructura política y religiosa? Era un personaje de la historia muy conocido. Voy a leerles lo que dice el texto en la historia. Dice, incluye, a partir del año 363 al 364, un canon, el canon número 29, que declara que los cristianos, recuerde que hay una ley de los cristianos también. Pablo habla de la ley del cristianismo. Porque después al cristianismo se le turbó para que quebrantara esto. Mire lo que dice. Declara que los cristianos no debían judaizarse descansando en el sábado. ¿Quién declara esto? Dice, sino trabajar en ese día en lugar de honrarlo como día del Señor. Y si pueden entonces descansar como cristianos, aquellos que afirmaran seguir a Cristo y no obedecieran serán considerados malditos, anatemas. Es decir, que serían maldecidos, excluidos y rechazados como miembros de la comunidad. Con el cambio de la celebración del sábado domingo, se adoptó un nuevo término llamado el Día del Señor o Dies Dominicus. De ahí la palabra domingo. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿quién hace esto? Constantino. Y que en toda su vida tampoco se bautizó salvo cuando estaba a punto de morir. Porque utilizó la iglesia de aquel tiempo, la fe, como
trampolín político religioso. Entonces vemos que un tipo que adoraba al Dios Sol, al eterno Dios Sol, ellos le llamaban al Dios nunca destruido, nunca destronado, hace este cambio y habla del no judaizar y se parece, y es cíclica la historia, a lo que sucedió con Antíoco Epífanes 400 años antes de Cristo. Cuando ataca a Jerusalén, lo subyuga, y lo que hace un judío de la época que se pasó al lado oscuro de la fe, que hace que se rompan todos los reglamentos establecidos por Dios y se sacrifiquen cerdos en el lugar santísimo del templo, y se hace obligación a que no debieran celebrar el día de reposo. Y a quien pillaban celebrando el día de reposo era asesinado. Cualquier cosa que hacían los hijos de Dios de aquel tiempo, que estaban establecidos en la palabra, que ellos, los judíos, también eran israelitas, eran castigados por Antíoco Epífanes. Tanto así que eso llevó a una revolución. Entonces vemos que acá pasa algo muy parecido. Y en este concilio de la Odisea hubo algunos convertidos al Mesías que no vinieron a esta gran reunión. Y a ellos se les llamó los rebeldes. Y ellos tuvieron que seguir por muchos años predicando en los bosques, predicando en las cuevas, juntándose en sus casas. Y lo más impresionante de todo es que ellos seguían creciendo en número y sirviendo a la palabra del Señor, tal como había sido establecida por los apóstoles. El cambio se produce allí. Entonces yo los invito hoy día a que vamos descubriendo en todo lo que nos rodea las cosas que nosotros debemos hacer conforme a su palabra. Debemos aprender a celebrar las fiestas solemnes, debemos aprender a esperar con ansias el día para declarar nuestro amor, nuestra reflexión, para declarar este día de reposo, no solo por un tema religioso, sino tiene que ver con eso. Tiene que ver con el reconocimiento a la gran labor que hizo nuestro Dios. Con esto yo no desconozco la gran labor que hizo nuestro Señor Mesías. Porque Él, cuando fallece, muchos dicen, en Él se cumplió la ley. Sí, porque Él la cumplió. Pero quien sirve al Señor, el mismo mensaje de hoy, dice que si estamos, manifiestas son las obras de la carne. Y habla de todas estas obras. Pero habla que si estamos en el Espíritu, entonces no tenemos necesidad de estar reconociendo los pecados porque estamos haciendo su palabra. No estamos cometiendo esos pecados. Es tanto así que a continuación del texto de hoy habla del fruto del Espíritu. Y lo habla como fruto, el fruto, no los frutos. Dice el fruto del Espíritu y son 9 componentes. Y allí es donde dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces uno dice, ¿cómo logro todo esto? Dice al final, agrega, contra tales cosas no hay ley. Por supuesto que no hay ley, porque la ley señala y descubre nuestro pecado. Si yo estoy, como lo veíamos en el libro de Gálatas, que tenía codicia, que amaba las borracheras, la inmundicia, la fornicación, el adulterio, las orgías, estoy quebrantando los mandamientos de la ley de Moisés. Y Jesucristo, conocido por nosotros de ese modo, no lo hizo, no quebrantó esta ley. El apóstol Pablo tampoco. Entonces, hay una dicotomía al entender esto, porque nosotros pensamos y malinterpretamos el texto y queda una cuestión inentendible. Entonces necesitamos aterrizar estos conceptos para no pecar. Entonces, yo le pregunto, ¿qué dicen los mandamientos? ¿Usted ama a Dios? Yo le amo. A Pedro
Pedro falló y traicionó al Mesías. Pero reconoció, lloró, dice que cuando le vio y cantó el gallo lloró amargamente. Y luego, cuando se vuelven a encontrar, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Gloria a Dios. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Después le dice, no me acuerdo bien el versículo, pero luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí. Y le da una encomienda cada vez que le pregunta, cuida mis corderos, apacienta mis ovejas. Y la última vez le vuelve a preguntar seriamente el Mesías y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro inclinó su rostro. Y dice la Escritura que lloró. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Gloria a Dios. Tú sabes que te amo. ¿El Señor sabrá que tú le amas? Pero ¿qué pasa con nuestro espíritu? Nuestro espíritu lucha contra nuestra carne a diario. Pero si el Señor nos pregunta, ¿me amas más que esto? Tú lo sabes todo, sabes que te amo, Señor. No quiero pecar, pero hay cosas en mí que muchas veces me hacen pecar porque quebranto tu palabra. Amén. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas. No matar, no tomarás el nombre de Dios en vano. También es importante. Si usted no toma el nombre de Dios en vano, usted está cumpliendo con la palabra de Dios y no está en pecado. ¿Santificarás las fiestas en nombre de Dios? Debemos hacerlo, lo dice la Escritura. Amén. Honrarás a tu padre y a tu madre. El texto señala, y Dios señala y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el cuarto mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Amén. Dice, no matarás. ¿Usted mata? No cometerás actos impuros. Ahí debemos detenerlos porque ahí tal vez está nuestro talón de Aquiles y nuestra poco dominio propio. Tal vez ahí nos falta y tenemos que detenernos para ver cómo atacamos esto desde el punto de vista espiritual. Amén. No robarás, no darás falso testimonio, ni mentirás. Amén. Todas estas cosas están en la Escritura y nos enseñan a tener una vida plena. Entonces, lejos el apóstol Pablo de querer que usted abandone la ley de Moisés, está hablando de las leyes judaicas, fariseas, que establecieron un camino muy angosto y que llegaron a decir que Dios perdonaría quebrantar la ley de Moisés, pero no los mandamientos menores establecidos por ellos. O sea, se dieron a sí mismos una condición de Dios, una condición todopoderosa. Por lo tanto, hay que ir descubriendo estos misterios de los cuales habla el apóstol Pablo. Amén. Al descubrir estos misterios, usted va a poder entender el ministerio de la reconciliación. Amén. Que Dios nos bendiga. Bien, creo que había sido mucho tiempo sin tener tos. Que Dios nos bendiga. Vamos a estar leyendo, o sea, orando al Señor por esta su palabra. Creo que está muy clara. El desafío que tenemos hoy día entonces para poder vencer las obras de la carne es aprendernos los 10 mandamientos y cumplirlos. Amén. De ese modo, lo demás está superado. Pongámonos de pie. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, le damos las gracias porque usted nos permite poder hablar de esto tan importante.
que coordina y controla nuestras vidas, Señor. Estas pasiones que tenemos muchas veces desenfrenadas son porque no hemos hurgado en su palabra. Por lo tanto, como nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón no está al tanto de lo que no debo quebrantar, es que quebranto tu palabra. Yo te pido que en esta hora su palabra, Señor, sea dándonos libertad. Sea, Señor, comprometiéndonos en su espíritu. Señor, comprometiéndonos a seguir y a cumplir con ella. De tal modo que cuando usted venga pueda encontrarnos, Señor, aceptos ante su presencia y recibirnos, Señor, como aquel olivo maravilloso que recibe este injerto que somos nosotros del olivo silvestre para ser parte de tu savia maravillosa que nos llevará a tener un fruto hermoso y abundante. Te doy las gracias y te pido que sea sellada esta palabra en nuestros amigos, hermanos y todos aquellos que vean estos videos, Señor, y estas predicaciones. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Que Dios les bendiga. Vamos a estar cantando al Señor. Número 46 en las carpetas. Número 46. Mil gracias. Sol mayor. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias De mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el pobre diga: rico soy.
Damos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a estar leyendo las peticiones para hacer la oración por los enfermos. Así que les comento que nuestro pastor va a comenzar con los exámenes para su internación y su operación, posterior operación. Así que mañana comienza con estos exámenes. Así que vamos a estar orando para que Dios esté ahí, cuidándolo, protegiéndolo, bendiciéndolo y sea con él en todo momento. Amén. Entonces, oramos por la hermana María Alarcón. Ella tiene cáncer. Vamos a estar pidiendo a Dios que tenga misericordia. Oración por Manuel Zúñiga para enfermedad a la cintura y a las piernas. Oración por Elizabeth Mesa por enfermedad para que Dios obre. Oración por Héctor Mesa por depresión. Oración por Carolina, Francisco y Valentín. Oración por Sonia Chávez. Oración por Isa Chávez. Oración por Paulina Montes y Benjamín Mena. Oración por Cecilia Espinosa para que Dios sea con ella. Oración por Esmirta Rebolledo, por nuestro hermano Manuel Saldías. Oración por el hermano Manuel Infante. Oración por Emilio Benavides, por la hermana Patricia Montes y por su familia. Oración por Paola Leal y Lorenzo, por nuestro pastor Vicente Santibáñez, por Filomena Rebolledo, por salud también. Oración por María Gajardo, por salud, por familia Rojas Flores. Oración por nuestros hermanos en el extranjero, por nuestros ancianos y por las iglesias a lo largo del país. Amén. Nuestros hermanos en Linares, en Curicó, nuestro pastor Lira allí, nuestro pastor Tobar en San Vicente junto a su hijo, nuestros hermanos de los Andes y esta iglesia central que necesitamos estar constantemente orando y pidiendo al Señor que nos ayude y nos bendiga. Amén. Vamos a estar orando, vamos a pedirle a nuestro pastor que esté orando por las peticiones. Buen Dios y Padre misericordioso, confiando en tu bondad te presentamos, Señor, todas estas peticiones. Te ruego que por amor tú coloques tus manos en aquellos que están enfermos. Señor, tu sangre preciosa sea la medicina que le cure de toda enfermedad. Señor, aquellos que tienen, Señor, peticiones de otra naturaleza, Señor, te suplico que tú les ayudes, tú les guardes, les saques adelante en victoria, Señor, tanto de esta iglesia, las iglesias de regiones o a lo largo de nuestro país, como aquellos que están en el extranjero, también esperando tu bondad. Te ruego, Señor, que tú les ayudes, tú les guardes, Señor, y les mantengas siempre en pie. Te lo suplico, mi Dios, por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por siempre. Que Dios les bendiga. Vamos a quedarnos de pie, vamos a pedir la bendición al Señor. Soberano Dios, le damos las gracias porque nos ha permitido estar nuevamente reunidos en este lugar. Yo le ruego en esta hora que se vaya junto a cada uno de nosotros, se quede guardando este lugar, que su palabra sea sellada completamente en nuestros corazones y seamos bendecidos, Señor, en todo momento. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Levantamos un clamor.
redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación.